Continuamos con la sesión sexta, rama judicial, la segunda parte de esta sesión. Quiero mencionar que la rama judicial cumple con una función básica y es la de aplicar el derecho, aplicar la ley en los casos concretos que le son asignados en conocimiento. En últimas, la rama judicial resuelve los conflictos jurídicos que surgen entre particulares, una persona que demanda a otra, o entre particulares y el Estado, un ciudadano que demanda a la administración pública por un mal procedimiento médico en una clínica del Estado, o por un accidente que tuvo con algún vehículo que está adscrito a una institución del Estado. El ejemplo del IMPEC que pusimos en la acción de grupo, un ejemplo hipotético de una buseta del IMPEC que se estrella por culpa de la impericia del dragoneante o el personal del IMPEC que la conducía. Bien, vamos entonces a hablar en profundidad de esta rama del poder público, la judicial. Tiene 4 jurisdicciones: la jurisdicción constitucional, la ordinaria, la contencioso-administrativa y las jurisdicciones especiales. Las 3 primeras son las que propiamente hacen parte de la rama judicial, o sea, la constitucional, la ordinaria y la contencioso-administrativa. Las demás están allí dentro de la estructura de ese poder público, pero propiamente, en estricto sentido, no son parte de lo que se suele denominar jueces de la República. Cumplen funciones judiciales, sí, pero no son parte de lo que en general se conoce o se denomina como jueces y magistrados de la República. Bien, esto solo lo comento por profundización, pero no es necesario que ustedes lo distingan así a la hora de resolver el taller final. Además, hay otras instituciones que hacen parte de la rama judicial o que cumplen funciones judiciales, de las que luego hablaremos. Me voy a concentrar entonces en las 4 jurisdicciones. En la jurisdicción constitucional encontramos que hay un organismo central. Ese organismo central es la Corte Constitucional, el organismo máximo. Se le conoce como guardiana de la Constitución, o sea, la que debe guardar la supremacía de la Constitución política. Esto lo habíamos visto ya en la primera sesión. ¿Qué quiere decir supremacía constitucional? Cada cual pues deberá repasarlo con sus apuntes. Entonces, esta guardia de la Constitución se efectúa a través de 2 mecanismos o de 2 maneras. Primero, en la protección de los derechos fundamentales por vía de la acción de tutela. Todas las tutelas que conocen los jueces, que conocen los magistrados de Colombia, se envían en última instancia a la Corte Constitucional para su revisión. Eso ya lo habíamos visto en la sesión cuarta cuando abordamos ese mecanismo de protección, la tutela. Y por otra parte, la Corte Constitucional es la que conoce de las acciones de inconstitucionalidad, de las que también hablamos en esa sesión cuarta, es decir, las demandas que formulan los ciudadanos contra leyes que consideran contrarias a la Constitución. Bien, en ese orden, esas son las 2 funciones principales de la jurisdicción constitucional: salvaguardar los derechos fundamentales y ser guardiana de la supremacía de la Constitución política. Ahora, ¿quiénes integran la jurisdicción constitucional? Como lo ha mencionado, en su parte máxima, la Corte Constitucional. Y en la jerarquía inferior están los jueces y magistrados de la República, porque todos los jueces son jueces constitucionales. Bien, entonces espero que ese punto haya quedado claro.
Tenemos en segundo lugar la jurisdicción ordinaria, es la más antigua de todas. La jurisdicción ordinaria se encarga de resolver problemas concretos, asuntos concretos entre particulares y solo entre particulares. Esta es la nota característica de la rama judicial, jurisdicción ordinaria. Ahora, ¿cuál es el órgano máximo de la jurisdicción ordinaria? Es la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuáles son los asuntos que conoce la jurisdicción ordinaria? O sea, ¿cuáles son las funciones específicas de esta jurisdicción? Bien, es resolver los conflictos que se presentan en las especialidades civiles, más bien de naturaleza civil, penal, laboral y agraria principalmente. De allí se desprenden otras, los asuntos de familia, los asuntos de orden comercial, también son parte de lo que conoce la jurisdicción ordinaria de la rama judicial. Entonces, la Corte Suprema de Justicia, como les decía, está integrada por 3 salas, 3 especialidades, que son civil y agraria, laboral y penal. Penal, los delitos, ya lo hemos comentado antes, ¿no? La investigación y juzgamiento de los delitos, de los crímenes, es lo que atañe a la especialidad penal. En la civil y agraria también se conocen los asuntos comerciales y de los asuntos de familia. La especialidad laboral simplemente de los conflictos entre los trabajadores y sus empleadores y los demás que están establecidos en el Código Laboral, cuestión que ustedes van a ver en concreto en esa asignatura que se denomina legislación laboral. Ahora bien, los problemas civiles, ¿cuáles son? Los problemas por contratos, diferencias sobre contratos, sobre si se cumplió o no con una promesa de compraventa, con un contrato, digamos, un pagaré que fue suscrito entre 2 particulares. Asuntos comerciales, aquellos que se suscitaron entre 2 personas, de las cuales una tiene la calidad de comerciante, letras de cambio, los asuntos financieros, entre otros, los pagarés que son firmados ante entidades bancarias, etc. Los asuntos, las diferencias de tipo societario, cualquiera que ellos sean, o sea, entre sociedades, etc., corresponden a esta jurisdicción ordinaria. Los de familia, los de alimentos, divorcios, adopción, cualquier cantidad de trámites en materia familiar son de esta especialidad. Bien, los penales y laborales que ya los expliqué. Esa es la jurisdicción ordinaria. ¿Cómo está compuesta la jurisdicción ordinaria? Como ya lo dije, el órgano máximo es la Corte Suprema de Justicia. En descenso, o sea, en la jerarquía, aparece también los magistrados de los distritos judiciales del país, magistrados de distrito, y, o sea, los tribunales superiores de distrito judicial. Y en la parte inferior, los jueces. Hay jueces de circuito y hay jueces municipales. De circuito y municipales no tienen ustedes que distinguir entre ellos, eso ya es un tema de profundización, simplemente lo menciono como peculiaridad o como curiosidad. Paso ahora a la rama, más bien a la jurisdicción contencioso-administrativa de la rama judicial. La contencioso-administrativa resuelve los problemas entre particulares y el Estado. Aquellos problemas en los que esté involucrada una entidad estatal, aquellos litigios, aquellos procesos en los que esté involucrada una entidad estatal, los va a conocer esta jurisdicción, la contencioso-administrativa, que está compuesta en su punto máximo, órgano máximo, por el Consejo de Estado, y luego en jerarquía descienden los tribunales administrativos y los jueces administrativos. ¿Qué clase de asuntos son los que se pueden presentar entre particulares y el Estado? Muchos. Las nulidades que hemos mencionado, las nulidades que se presentan contra decretos.
del alcalde, del gobernador, del presidente. La nulidad por inconstitucionalidad de los decretos la conoce el Consejo de Estado. Si es el presidente, ya explicamos los demás órdenes departamental y municipal, pues serán conocidos por tribunales y por jueces administrativos. Bien, las demandas que se presentan por daños que ocasiona el Estado, accidentes de tránsito, donde está involucrado un vehículo, por ejemplo una patrulla de la policía, del IMPEC, de alguna entidad estatal, de una universidad del Estado, por ejemplo. Los conflictos entre los servidores públicos, o sea, los trabajadores del Estado, servidores públicos, los funcionarios públicos más bien, y su empleador, que es la administración pública, sea gobernaciones, alcaldías, cualquier clase de entidad a la que demanden. Esos procesos van a la jurisdicción contencioso administrativa, entre otros asuntos. Las demandas por impuestos, o sea, porque una persona está inconforme con las decisiones que adoptó la DIAN en materia impositiva, en materia tributaria, también se presentan ante esta jurisdicción contencioso administrativa, entre otros asuntos que ustedes podrán ver en el texto. Proseguimos entonces con las jurisdicciones especiales. En las jurisdicciones especiales voy a destacar tres clases de organismos. Allí está la justicia penal militar, que como su nombre lo indica, es la que juzga los actos del servicio de los militares y de la policía también, la fuerza pública en general. Tanto los policías como los militares cuentan con jueces especializados que examinan si se cometieron faltas que se hayan cometido en actos del servicio. Es muy común, por ejemplo, en el ejército, los procesos que se adelantan contra los desertores, o sea, contra aquellos que abandonan las filas, los desertores. Las irregularidades, la insubordinación que se presenta de un inferior al no obedecer las órdenes de un superior. Lo que hay que aclarar es que los jueces penales militares no pueden juzgar o no pueden conocer de conductas que violan derechos humanos, porque eso ya no es un acto de servicio. Ahí normalmente había una tendencia actual, contemporánea, de que sea la justicia ordinaria, o sea, la jurisdicción ordinaria, la que conozca de estos asuntos. Continuamos. Dentro de las jurisdicciones especiales también está la justicia indígena, las diversas modalidades de justicia ancestral que están reconocidas en la Constitución. Tienen usos propios, esto ya lo habíamos explicado en la primera sesión, la posibilidad de establecer procedimientos y sanciones propias en asuntos propios de su territorio y de la conservación de su cultura. Y por otra parte, dentro de las jurisdicciones especiales están los jueces de paz. No los confundan con la justicia especial para la paz. Los jueces de paz son los que están ubicados en las casas de justicia, en las comisarías de familia, normalmente están ubicados en el mismo sector, que resuelven problemas entre vecinos. O sea, es una justicia que procura la equidad, la conciliación. Esos son los jueces de paz, simplemente jueces que resuelven en equidad, que procuran conciliar las diferencias y que tienen un carácter más vecinal y que son elegidos además, son elegidos popularmente, no tienen remuneración, o sea que son cargos honorarios. Hay otra clase de justicias, como les había dicho, no alcanzamos a abordarlas y no están en el texto porque el libro es del año 2011, el que estamos estudiando. La justicia especial de restitución de tierras, que es de la ley de víctimas, y la justicia especial para la paz, que como lo comenté en el taller, son modalidades de justicia o son organismos de justicia que están destinados a superar el conflicto armado colombiano y sus efectos en el caso de la ley de víctimas. Bien, continuamos entonces. Hay otros organismos que no son parte de estas jurisdicciones, pero que también conforman la rama judicial en términos generales. La Fiscalía General de la Nación, que es la que se ocupa del juzgamiento
de la investigación de los delitos. La Fiscalía es la que inicia las investigaciones, la que recibe las denuncias y la que promueve el juzgamiento, o sea, la que presenta las acusaciones ante los jueces penales. La jurisdicción ordinaria, especialidad penal que comentamos hace un momento. Entonces, solamente la Fiscalía se encarga de adelantar esas investigaciones. Últimamente se ha establecido la figura del acusador privado para que en algunos delitos como hurto, lesiones personales, las mismas personas a través de su abogado puedan contribuir a las tareas de investigación, pero esta es una figura digamos que es muy especializada del derecho penal. En este curso de Constitución Política pues no la vamos a ver, no la vamos a profundizar, pero por regla general la Fiscalía es la que cumple esa función de adelantar la investigación de los delitos y promover el juzgamiento, o sea, iniciar los procesos ante la justicia penal, ante los jueces penales. Continuamos. Está también el Consejo Superior de la Judicatura, o el Consejo de la Judicatura en general, en su sala administrativa y su sala disciplinaria. También hay consejos seccionales en los departamentos. Normalmente en los departamentos hay un consejo seccional. En la parte administrativa, el Consejo de la Judicatura se encarga de asignar, distribuir los recursos de la rama judicial. En la parte presupuestal, la nómina de los servidores judiciales. Y en la sala disciplinaria se encarga el Consejo de la Judicatura del juzgamiento ético, o sea, de las normas éticas disciplinarias, por eso se les llama así, de los abogados y de los servidores de la rama judicial, de los abogados en general, incluso si no hacen parte de la rama judicial, las normas que tienen que ver con la ética, el decoro profesional y el cumplimiento de las funciones que están establecidas en los códigos disciplinarios, único en el caso de que aplique, pero en particular el código de la abogacía. Bien, proseguimos entonces con la sesión séptima, lo cual haré en el video siguiente.